Nos vamos a encontrar con un hecho histórico muy desconocido, que es la existencia de una red de evasión de criminales de guerra nazis a través de España. Una red que dirigía una mujer que vivía en Madrid y que facilitaba a los que querían quedarse aquí la residencia, y a los que se querían ir a Argentina les facilitaba el viaje. Nos vamos a encontrar con una novela de ficción que consiste en la historia de dos amigos que acaban asumiendo grandes riesgos y peligros, porque uno de los dos es un agente de las autoridades republicanas en el exilio que se infiltra en esta red con la intención de conseguir información y lograr, bueno, la ansiada invasión o intervención aliada en España, con la que los republicanos soñaron siempre y que no se produjo jamás. El doctor García es un médico madrileño que cuando empieza la guerra civil tiene 22 años, acaba de acabar la carrera, es un médico vocacional que pasa toda la guerra trabajando en un hospital y se convierte en un gran médico, claro, por las circunstancias, y que cuando acaba la guerra se ve obligado a renunciar a sí mismo prácticamente a todas sus señas de identidad para poder sobrevivir. Empieza a vivir con un nombre falso y tiene que dejar la medicina, tiene que dejar su casa, tiene que dejar su identidad, todo lo que ha sido toda su vida, para empezar a vivir con un nombre falso, trabajando en una agencia de transportes, ¿no? Esta novela es la historia de tres impostores y también la de dos amigos. Cuenta también la amistad del doctor García con Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano de origen muy humilde, un producto típico de la Institución Libre de Enseñanza, que nace en un pueblo de León, no tiene ninguna clase de recursos, pero puede estudiar en un colegio de la institución y se acaba convirtiendo en un diplomático. El doctor García y su paciente principal, que es Manuel Arroyo, desarrollan una amistad que dura toda la vida, un vínculo muy fuerte, porque se salvan la vida mutuamente varias veces, ¿no? Hay como la novela también es como una cadena de favores en la que los dos se van salvando mutuamente la vida. Hay un tercer impostor que es un personaje que no tiene nada que ver con ellos, un chico de un pueblo de Álava que se alista en el ejército franquista y se convierte en boxeador durante la guerra. Después de la guerra intenta convertirse en boxeador profesional, no lo consigue, se alista en la División Azul y por una serie de vericuetos acaba convirtiéndose en un criminal de guerra. Y la identidad de Adrián Gallardo, que es como se llama este boxeador, es la que Manolo Arroyo suplantará para infiltrarse en la red de Stauffer y llegar hasta Buenos Aires. Madrid es mi ciudad biográfica y es mi ciudad literaria, y además Madrid fue la capital de la España clandestina, o sea que casi todas las historias de la serie pasan por Madrid. Y Buenos Aires era el destino de la red de Stauffer, ¿no? O sea, Clara Stauffer tenía buenas relaciones con otros gobiernos latinoamericanos, con Chile, con Bolivia, con Perú, pero digamos su conexión principal en el continente americano era Buenos Aires. La Argentina de Perón, que hasta 1955, cuando cayó la primera presidencia de Perón, cuando le derrocó un golpe de Estado, abrió los brazos de par en par a los criminales nazis. Primero porque Perón interpretó admirablemente la Guerra Fría y comprendió que los malos de hoy iban a ser los buenos de mañana, y él estaba muy interesado en ficharlos para convertir a Argentina en una potencia, ¿no?, hegemónica. Entonces, de alguna forma, con la historia real han venido a las dos ciudades, porque además Madrid es mi ciudad y Buenos Aires es una ciudad que amo mucho y con la que tengo mucha relación. Lo más importante de los hechos reales en esta novela, como en todas las de la serie, hay muchos personajes reales y hay muchos hechos reales. Algunos que a mí me resultan muy conmovedores y para mí son muy importantes, pero no son tan importantes en la novela, como la historia de Norman Bethune, un médico canadiense que vino a Madrid como voluntario y le regaló a Madrid un descubrimiento científico suyo importantísimo. Este fue el que descubrió que se podían hacer transfusiones de sangre con sangre refrigerada, hasta que Bethune no vino a Madrid a la guerra civil y no empezó a salvar vidas. Por este procedimiento solo se podían hacer transfusiones de sangre de brazo a brazo, con dos personas conectadas por un tubo.
esa historia o la historia de la rebelión que los estudiantes madrileños prepararon en diciembre del 46, que fue una rebelión frustrada porque la ONU no aprobó una resolución dura con Franco, y además fue una especie de cosa descabellada, ¿no? Conmovedora, de puro descabellada. Son aportaciones de una realidad tan auténtica como la propia red de evasión de nazis, ¿no? O sea que aquí, en esta novela, como en otras de la serie, aquí quizá más los personajes reales se entremezclan con los ficticios, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, esta operación, digamos, la operación que cuenta el libro, es una operación que no habría podido existir sin la connivencia de grandes hombres, de hombres que detentaban la autoridad en el exilio español, y eso me los he inventado, me he apropiado. La red de Stauffer es fundamental, es el hecho histórico fundamental de la novela, ¿no? En sí mismo el hecho de que en España pudieran vivir con total impunidad criminales de guerra muy grandes, porque no estamos hablando de soldados de reemplazo, estamos hablando de criminales que estaban en busca y captura, y de criminales muy perseguidos por los aliados, que entraban en España, se quedaban aquí, salían de España con una impunidad total, y además los aliados miraban hacia otro lado. O sea, el principal factor de éxito de esta red fue que los aliados, que lo sabían todo, nunca quisieron desmontarla, porque en el fondo Franco les gustaba mucho más que los demócratas españoles. Esta novela también es la historia de cómo los antifranquistas se quedan absolutamente solos en el mundo, ¿no? Hay dos más. Sí, yo anuncié que iban a ser 6 y los voy a escribir todos. El quinto episodio cuenta una historia completamente distinta. Todas mis novelas son distintas porque yo, si me aburro, luego se aburren los lectores y es fatal, ¿no? Entonces, la quinta novela sucede en los años 50, es un clima muy distinto. La década de los 50 fue la década sin esperanza, la más triste de toda la dictadura, y además sucede en un manicomio, en el manicomio de Cienpozuelos, donde está encerrada una mujer que vivió allí de verdad y murió de verdad, la madre de Hildegarda Rodríguez, una mujer muy peculiar, ¿no? Y es la relación, cuenta la relación de esta mujer con su psiquiatra, con un psiquiatra joven que llega del extranjero. La sexta ya pasa en los años 60, ya estaba yo viva, y es un nexo entre la oposición, entre los antifascistas de la guerra y la oposición democrática que luego acabó edificando el régimen democrático actual. Es la historia de un topo, un hombre que se esconde al final de la guerra, que pasa 25 años encerrado en su casa en Extremadura, y de cómo consiguen sacarlo de allí y llevarlo al País Vasco.